Alberto Flores. Hoy les voy a hablar el contexto en la educación en México internacional, estatal y áulico. El contexto interno en la escuela, la educación tiene retos en el mundo globalizado. Algunos teóricos hablan de preparar profesionales competitivos, piensan que el desarrollo debe servir al hombre y no este al desarrollo. La relación competitividad-educación debe centrarse en el humanismo para no caer en la lógica del capital y de la instrumentación. En segundo lugar, la globalización está rompiendo conceptos, visiones y paradigmas. Por lo tanto, la educación tiene que ser permanente porque debe contribuir la solución de problemas conceptuales. Las condiciones teóricas clásicas en el mundo contemporáneo reclaman una educación con calidad, equidad y pertinente e internacionalizada. La educación en el contexto de la mundialización debe ser como la exige Kant para la mayoría de edad, que el educando tenga la capacidad de su propio entendimiento con independencia sin la conducción de otro. En los últimos años en América ha habido un retroceso el equivalente de 10 a 15 años. Butkovich decía que los defectos de la crisis se manifiestan en la disminución de la calidad de vida de la pobreza latina que no tienen acceso a salud, educación y protección social. De acuerdo con estimaciones, al iniciarse la época de los 80, América Latina contaba con 136 millones de personas. En relación con el área educativa crítica por Pauling, gasto público declinó un 15% en el área educativa y en los 80 la población en el ámbito escolar aumentó un 25%, según un estudio realizado por Wolf en Venezuela. En Latinoamérica, la educación de mayor calidad se da en el sector privado, que atiende a los sectores altos y medios de la sociedad, mientras que el sector pobre recibe una educación de baja calidad que no cumple con sus expectativas. Política educativa internacional. Desde la década de los años 60, el concepto está presente en la política educativa en entidades internacionales como la UNESCO, la OEI, la OIT, Sinterforec, etc. La formación por entidades se ha propuesto como política clave para la educación. Los procesos educativos de varios países latinoamericanos se están orientando bajo el enfoque de las competencias tal como México, Colombia, Chile y Argentina, donde hay proyectos como el proyecto Tuning de la Unión Europea, el proyecto Alpha Tuning Latinoamérica, el proyecto CES por 4 Latinoamérica. En la década de los años 90 en México, como en otros países de Iberoamérica, han sido proyectos fallidos de organización y de reformas del currículo. Al mismo tiempo, fue una década con una baja producción académica sobre la temática educativa, con un enfoque que se sobresalían por su encanto en torno al papel de educación y por la documentación, por el poco alentador panorama que se encontraba en el estado de la educación emocional. El sector educativo ha experimentado cambios intensos en las últimas décadas, marcando pautas en nivel lo mismo en un económico y político que se espera la tecnología y zoológica. Al mismo tiempo, todos los procesos internacionales que se manifiestan en los distintos sectores de la sociedad y de la educación no es la excepción. Por ello, este trabajo realiza un análisis a nivel nacional y mundial sobre la educación en México, apoyando indicadores que dan cuenta del rezago educativo y lo relaciona con la pobreza del modo general. Vamos a los municipios que tienen mayores porcentajes de rezago educativo de 6 a 14 años que no saben leer ni escribir y una población de 15 años y más son analfabetas. Se localizan al sur del estado, principalmente en Tierra Caliente y Costa Este. El rezago también sobresale en municipios de la meseta purépecha y oriente. El rezago educativo a nivel estatal como municipal son los municipios ubicados al sur y del este del estado. Se registran muy altos porcentajes, mientras en las zonas ubicadas al norte de Jalisco y al centro de Michoacán, donde se encuentran Morelia, Uruapan, Zamora, Zacápulo, Reyes, Marabatío, Ciudad Hidalgo y Pátzcuaro, siendo estos el centros urbanos
se observó un porcentaje más bajo. En primer término, al haber realizado un análisis de los cambios de educación en el sistema educativo mexicano desde 1920 y hasta la década de los años 60, la creación de la Secretaría de Educación Pública, cuya función hasta nuestros días juega un papel muy importante, que es la que se encarga de ejecutar los planes, los programas para la educación. En segundo término, durante la reforma educativa, en los contextos globales de cambios y revoluciones ideológicas que originaron movimientos sociales a favor de la academia educativa. El tercer punto, en cuanto a la pedagogía popular, que propone a la educación como un agente liberador y emancipador, cuya principal función es la de por medio de la educación se promueva una conciencia crítica que identifique las problemáticas sociales y sea capaz de transformarlas. La pertinencia en cuanto la relevancia en cuanto a la utilidad de los aprendizajes presenta una percepción de insuficiencia en los avances de la educación en el ambiente globalizado en que se encuentran inmersos todos los países del mundo. La pertinencia también es un rubro a especificar, ya que en cuanto al currículum muchas veces se observa un desfase entre que se enseña y la verdadera utilidad de los conocimientos, ya que pocas veces aparece adentrarse a la realidad estudiantil reinante. Muchas gracias por escucharme.